tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta edición especial 8 de marzo que hacemos con público desde la Casa de América de Madrid para hablar de mujeres latinoamericanas en España. Saludos de nuestros compañeros Sergio Jiménez y Fernando Torrico en el control de sonido, de Javier Polo en la realización, de Patricia Costa y de Marta Gómez Casas. Damos la bienvenida ya a Judith Carreras, consejera de la Organización Internacional del Trabajo en España, de la OIT, a Gina Magnolia, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y a Lina Robles, responsable de expansión internacional de Women SEO. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Buenos días. Muy buenos días. En apenas 2 décadas, el fenómeno migratorio ha cambiado la cara de la sociedad española y ha introducido inevitablemente nuevos retos. Los españoles tradicionalmente hemos sido emigrantes, pero las tornas empezaron a cambiar en los años 70 y a finales de los 90 empezó el flujo masivo de inmigrantes extranjeros en nuestras fronteras. Esto ha cambiado de alguna manera el panorama de esta sociedad. ¿Qué consecuencias demográficas ha tenido la inmigración en España? Esta sería la primera pregunta. Gina, cuando quieras. Bueno, es cierto que este fenómeno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Marta, muchas gracias por estar aquí, permitirnos la oportunidad de expresarnos en este programa tan importante. La inmigración ha tenido resultado como consecuencia también de la búsqueda de las mejores oportunidades de Latinoamérica en Europa. Y España es receptor de migrantes durante un periodo de crecimiento muy importante, 1998-2008. Cerca de 5 millones de migrantes, de extranjeros residen en España y la mayor parte son 1.700.000 latinoamericanos. Buena parte de estas son mujeres que migran más, que buscan mejores oportunidades de empleo, de trabajo y de desarrollo profesional. Las consecuencias, un intercambio cultural, por supuesto, una mejor resolución para las mujeres de sus propios problemas personales, pero también tiene cuestiones importantes a resolver: el retorno, las remesas, el tema de la protección social, el tema de la desintegración familiar. Son cuestionamientos que esperamos que se puedan resolver favorablemente en la medida del retorno de estas mujeres a sus países. Lina, ¿de dónde proceden la mayoría de las mujeres latinoamericanas que han venido a España buscando una vida mejor? Bueno, pues es importante, primero gracias también por parte de la Asociación Women SEO de habernos invitado a estar en este debate que es tan interesante. En los datos del Instituto Nacional de Estadística de julio del 2013 se puede constatar que de los 7 países latinoamericanos que más inmigrantes tenemos en España, que son Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana y Brasil, más del 58% de estos inmigrantes son mujeres. Esto es impresionante porque de alguna manera en estudios especializados ya se comenta que la inmigración latinoamericana tiene cara de mujer, importantísimo. Este 58% en algunos países es muchísimo más alto, como es en el caso del Brasil o el Paraguay, que ya las mujeres suponen más del 70%. ¿En qué sectores se reparten más o menos, Judith? Sobre todo, la gran mayoría se reparte en el sector servicios y el punto de entrada más importante en el mercado de trabajo es a través del servicio doméstico. Un servicio doméstico que es verdad que ha ido en aumento, hay 700.000 personas trabajando, mujeres sobre todo, de ellas, un porcentaje muy importante son mujeres en el servicio doméstico y más del 50% son trabajadores migrantes. Es el primer punto de entrada en el mercado de trabajo para muchas de las mujeres de América Latina. Hace apenas 25 años España era una sociedad relativamente homogénea en comparación con vecinos como Francia, Reino Unido o Alemania. Sin embargo, nos estamos convirtiendo en una sociedad multicultural. Bueno, ya nos hemos convertido en una sociedad multicultural a marchas forzadas. La inmigración ha afectado a todos los ámbitos sociales, desde la economía a las leyes, la demografía, la convivencia. Y una realidad incontestable es que los primeros flujos de inmigración de los años 90 fueron femeninos. Gina, ¿cómo ha afectado esta realidad a la vida de las mujeres que llegaron a este país?
Bueno, en muchas medidas. Primero, vienen en época de su mayor actividad laboral. La mayor tasa de actividad de trabajo de las mujeres está por el entorno de los 25 a los 35 años. Se refleja aquí también en la situación económica. Están afectadas por el desempleo. En sus países estuvieron afectadas también por la informalidad, por el subempleo. Y están siguiendo mucho los patrones de las mujeres españolas en cuanto a la natalidad, en cuanto a la participación en el mercado de trabajo y en cuanto al sector en el que están empleadas. En el sector servicios, fundamentalmente los cuidados, el servicio doméstico de baja cualificación, porque de alguna manera se reproduce esa formación que traían, que es baja, continúan aquí con esa baja formación. Cuando ingresan a la educación, también según las encuestas y según los informes tienen menor desempeño, y esto impacta también su desempeño profesional o laboral, porque están en trabajos de menor cualificación. Lo que pasa es que salir de su país les ha dado más poder económico, pero también más independencia a todos los niveles. De hecho, muchas se han convertido en las jefas de sus hogares porque eran los únicos salarios que entraban en sus casas, son las que mandan dinero a sus países de origen hasta que consiguen traer a sus parejas. Esto también ha cambiado, digamos, su esquema social en sus países de origen. ¿Cómo lo ha variado? Pues, por ejemplo, es lo que a veces se habla de la cadena global de cuidados, en el sentido que muchas de ellas, como se señalaba por la franja de edad que tienen, de entre 25 y 40 años, algunas vienen aquí sin familia o sin hijos, pero hay muchas otras que justamente, siendo madres de familia, quieren mejorar la situación de su familia en sus países y son las primeras que hacen estas migraciones por temas laborales viniendo aquí con el objetivo después de poder traerse a toda la familia, pero entre tanto dejan a niños en muchas ocasiones pequeños que son cuidados por hermanas o por abuelas en sus países, y que a veces cuando se vuelven a reagrupar ya tienen una edad de adolescente, con lo cual es verdad que nos encontramos ante situaciones de mujeres que vienen aquí a cuidar a la sociedad española, dejando en muchos casos a sus propias familias sin cuidar allí, y son las cuestiones que justamente hay que atender de forma particular. ¿Esto crea conflictos cuando vuelven a reagruparse? Pues nos podemos imaginar que si, por ejemplo, algunas mujeres han dejado a niños con 3 o 4 años y se agrupan con ellos 10 años después en una edad adolescente, ni la madre que se fue es la que conocía a ese niño o a esa niña, y viceversa, con lo cual, por mucho que haya nuevas tecnologías, lo que es el afecto y el día a día de la vida, pues en muchos casos hace que se encuentren dos personas que han tenido desarrollos personales de forma separada, y claro que son los retos que se enfrentan a la hora justamente de poder hacer sus vidas de nuevo aquí con la familia. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo duro que es dejar el país de origen, llegar a un país desconocido, a veces en solitario, sin tener apoyos familiares, sin tener amigos, sin tener un colectivo que nos apoye, y volver a empezar, ¿no? No somos conscientes de esa soledad inicial. Sí, la calidad de los empleos suele ser baja, la soledad que enfrentan y también el difícil acceso a los sistemas administrativos, institucionales, el solo conocerlos. Son víctimas de la violencia también, son víctimas a veces de la explotación. Yo creo que a pesar de que los países latinoamericanos y España tenemos una cultura común, una lengua común, que ya son unas barreras que se superan fácilmente, esa integración no es tan fácil porque hay costumbres, hay diferencias en el desarrollo mismo social y laboral, metodológico y de educación, que hacen que haya de todas maneras un periodo de adaptación. Ese desarraigo también debe ser motivo de atención y de ayuda a las personas. ¿Y cuáles son los principales problemas de las mujeres latinoamericanas en España? Primero que todo, que sufren un estatus diferente en cuanto a la ruptura del núcleo familiar, la calidad de los empleos es baja, no se modifica sustancialmente el reparto tradicional de las responsabilidades domésticas y las responsabilidades laborales, de manera que tienen dobles cargas, que eso de alguna manera lo compartimos con todas las mujeres en todas las sociedades, y esa cultura del cuidado y esa economía del cuidado no se representa todavía en mayores protecciones sociales a las mujeres por esta doble condición.
Claro, yo no sé si también habría una cuestión de la que hablar, y es que muchas veces la realidad que viven en un país que no es el suyo, al que llegan y donde tienen que empezar una vida nueva, también la sitúa en tierra de nadie, ¿no? Porque aquí son extranjeras, pero cuando regresan a sus países también lo son, de alguna manera. Claro. Efectivamente, en gran parte esa es casi la condición del migrante. Y hay que tener en cuenta que en el mundo hay 232 millones de personas migrantes, que desde la década del 2000 ha aumentado en 57 millones y que por el contexto de globalización en el que nos encontramos, esas cifras van a seguir aumentando. Y también actualmente no hablamos, pues eso, de casos de españolas y españoles que van a otros países emigrantes y que al final tienen el corazón partido, que dicen, en muchos sentidos, con las partes positivas, pero también de dificultades personales que esa entraña. Por eso justamente yo creo que incluso desde la Organización Internacional del Trabajo, el tema justamente de la promoción de una gobernanza mundial equitativa en las migraciones es una cuestión fundamental para asegurar el derecho a migrar, pero también el derecho a no migrar. Bueno, perdón, yo quería aquí añadir que me parece importante resaltar que cuando la mujer latinoamericana emigra, lo hace siempre con un objetivo de permanencia, es decir, nosotros, la sociedad que recibimos, debemos ser conscientes que las mujeres inmigrantes tienen planes de vida para quedarse. Luego, lógicamente, debemos favorecer el que haya una interrelación que sea positiva para todos, porque ellos traen un talento y una diversidad que enriquece a las naciones. O sea pero que es una diferencia enorme la que existe entre la migración masculina y la migración femenina. ¿En qué sentido? En el sentido de que la migración masculina, vaya donde vaya, va con planes de vuelta a casa. La mujer no. En general, la mujer lleva el plan de quedarse. De quedarse en el país al que va. En el país en el que va. Esa es una diferencia de género sustancial a la migración. También hay otra diferencia, y es que las mujeres allá donde van, otro interés fundamental es volver a traerse los hijos con ellas, a reagrupar la familia, ¿no? El reagrupamiento es muy importante porque esa desestructuración familiar trae consecuencias no solamente psicológicas, sino económicas para las mujeres. Pero yo quería anotar aquí, Marta, que tan solo el 6.2% de los residentes extranjeros superan los 65 años porque regresan a sus países de origen. Y aquí quisiera anotar que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha aprobado un instrumento muy importante para garantizar la protección social de las migrantes y de los migrantes, que significa que pueden totalizar sus periodos de seguro para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. A través de este convenio, aquellas mujeres u hombres que hayan cotizado en alguno de sus países de origen y coticen en la Seguridad Social de España, al final de su vida laboral pueden totalizar esos periodos de seguro y adquirir una pensión, una jubilación, una pensión de invalidez. Tenemos el caso concreto de una trabajadora paraguaya de la limpieza que tuvo una invalidez como consecuencia del contacto con una sustancia química y no le podrían reconocer una pensión de invalidez porque no cumplía los requisitos por el periodo de carencia en España. Gracias a este instrumento, le totalizaron su periodo de seguro que había cotizado en Paraguay con el de España y gracias a eso tiene una pensión de invalidez, de manera que es un convenio, un instrumento internacional concreto para garantizar la protección social de los migrantes. Ya tenemos que hablar de las nuevas generaciones nacidas en España, es decir, ¿podemos decir que hay una integración real o todavía falta? Yo creo que todavía falta. Es una realidad comprobar que en los últimos 10 años la inmigración latinoamericana ha venido ya personas con más cualificación, incluso hay programas de colaboraciones entre diferentes universidades. Las escuelas de negocios aquí en España también reciben estudiantes de posgrado que pueden venir de Perú, de Chile. A mí me parece que ese intercambio es súper positivo, pero hoy por hoy en la sociedad todavía hay que hacer muchísimas mejoras. Aquí quizá habría otro problema a observar, es decir, muchos de esos hijos o hijas que han crecido ya en España y que se sienten parte de este país, claro, cuando sus padres quieren regresar a sus países de origen, estos adolescentes dicen, de eso nada, aquí me quedo. Es el problema del reagrupamiento
el posterior reagrupación familiar y muchas veces esa generación se siente más española y puede quedarse aquí y sus padres regresarse a sus países de origen. Pero no podemos olvidar que hoy el mundo es más global, que los jóvenes van de un país a otro, estudian, hacen sus periodos de práctica en un país y se han formado para ello, y los medios de comunicación, y ya hoy estamos más habituados a lo global, no que en un solo país se mueven por todo Europa. Ya ahora mismo estamos promoviendo también esa especie de Erasmus latinoamericano, iberoamericano, de manera que estudiantes de Latinoamérica puedan venir a Europa, europeos ir a Latinoamérica, y en fin, el mundo se hace más global y hay mayor movilidad. Inevitablemente tenemos que hablar de la crisis, porque muchas mujeres se compraron casas en España durante la época de la burbuja inmobiliaria, porque los bancos les concedieron créditos, como todos sabemos, pues a un interés bajo. Sin embargo, con la crisis se han encontrado con situaciones muy difíciles, a veces sin empleo y con hipotecas a cuestas que no pueden pagar. ¿Qué está pasando? Esa lamentablemente es un resultado muy triste de la crisis económica y que refleja un poco la aspiración de los migrantes, siempre tener una casa, y de los latinoamericanos es tener una casa. Trabajamos para tener una casa propia y el día que la tienen, pues pretenden conservarla. Al perder su trabajo pierden la posibilidad de pagar el crédito y muchos de estos han tenido que retornar a sus países. Yo hablaba con el embajador de Ecuador y nos decía que ellos diariamente atienden por lo menos 120 solicitudes de consulta jurídica sobre estos temas de ecuatorianos que han perdido su casa aquí, que ahora tienen que retornar y siguen con la deuda, o que resuelta la deuda, no tienen ya su casa. Es un problema. Y realmente ha sucedido lo que ha sucedido también en la sociedad española, esa idea de acceso al crédito y al hecho de tener casas en propiedad, y justamente muy como señalábamos, muchos de estos trabajadores además tenían trabajos o a tiempo parcial o de poca cualificación, que en el momento de la crisis han sido los más duramente golpeados por esta, y hemos visto que efectivamente es una situación en que hay que ver cómo se gestiona, por una cuestión de segundas oportunidades y por un hecho evidente de que ha sido seguir una lógica generalizada que había en el tema, pues eso, de acceso a la vivienda o a la compra, y además con ese elemento adicional que señalábamos, que muchos de ellos venían aquí no de forma temporal, sino de forma permanente, diciendo queremos hacer nuestras vidas aquí, queremos contribuir a la sociedad española, y una de las formas de hacerlo es comprándose una vivienda. Entonces, evidentemente el tema, yo creo, ¿no?, de plantear cómo eso no lastra su futuro, a pesar de haber sido muy duramente golpeados en el presente, es parte de los retos que tenemos que abordar como sociedad. ¿Consiguieron ahorrar durante los años pasados? La verdad es que la cuestión del ahorro yo no lo tengo tan claro. Consiguieron ahorrar para poder enviar remesas, es decir, esa idea del ahorro, puesto de los dineros en un banco para cuando las cosas vayan peor, no tiene ese enfoque, sino que es más una cuestión de ese ahorro para poder enviar a los países de origen. Y de hecho vemos inclusive, pues eso, que en torno a un 15% de sus ingresos, a pesar de que estamos diciendo que tenían los salarios más bajos, los enviaban a sus familias, con esa idea de, mientras yo no esté allí, pues asegurar que mis hijos e hijas tengan educación, para mis padres que los están cuidando, para mis hermanas, con lo cual el factor de las remesas además ha sido muy importante en muchos de estos países. Yo creo que el mayor ahorro lo tienen en las aportaciones a la seguridad social, porque sus cotizaciones sí que se quedan aquí, pero son un ahorro porque les pertenecen. En algún momento en que migren a otro país a trabajar, las van a poder recoger y hacerles reconocer una prestación económica, de manera que ese es un gran ahorro. Por eso decía yo al principio que está claro que con lo que estas mujeres han enviado a sus casas, muchas familias en Latinoamérica han prosperado, sí, pero que no hay que perder de vista también el sufrimiento y el sacrificio que ha supuesto para ellas poder enviar esas remesas a su casa, a veces privándose de muchas cosas en este país, de no salir apenas, y de esa soledad de la que hablábamos, ¿no? Sí, y que muchas veces ese mismo traslado de la remesa les tuvo un costo que lo tuvieron que asumir adicionalmente, entonces privándose de su consumo, de la voluntad de consumir, teniendo que hacer las contribuciones a la seguridad social, asumiendo aquí un arrendamiento, asumiendo aquí unos servicios públicos, el transporte, su alimentación, su vestuario, y dejar un poco para enviar a sus casas para que sus padres paguen su vivienda o los servicios públicos o la salud, porque es que no olvidemos que en nuestros países la salud es contributiva y que ese es el primer aspecto a resolver
la salud. Entonces, muchas veces las trabajadoras o los trabajadores mandaron sus remesas a nuestros países para pagar la salud de sus padres, de sus hijos o de su entorno familiar. De manera que es una situación de mayor sensibilidad humana. Lina, tu organización que se dedica al emprendimiento femenino, ¿cómo está el tema del emprendimiento femenino entre las mujeres latinoamericanas en este momento? Pues tengo que decir que lamentablemente no tengo datos estadísticos sobre el tema. Lo que sí hemos comprobado es que las inquietudes que tenemos en España se repiten en Latinoamérica. Nosotros en Women's CEO lo que estamos intentando es promocionar el papel de la mujer a las empresas en los puestos más altos, en los puestos de los consejos de administración, porque es la única manera de que desde arriba hacia abajo se tomen decisiones que de verdad rompan esa brecha de género que existe en el ramo profesional. Bueno, pues tenemos el gran éxito personal a nivel de asociación de que Women's CEO ha entrado ya oficialmente en México. Esto siempre al final se hace basado en personas que realmente se preocupan de apoyar cualquier iniciativa que vaya en pos de la ruptura de las brechas salariales y de las brechas de género. Entonces, a mí me gustaría dar esta idea para todas las mujeres latinoamericanas que nos escuchan, que realmente en los países de procedencia las asociaciones también tienen que hacer un trabajo de dar voz a las mujeres, de dar visibilidad a sus trabajos, tanto de allí como de aquí. Y en ese sentido, pues seguimos intentando trabajar. Ahora mismo tenemos iniciativas abiertas en Colombia y en Perú, por eso le comentaba a Gina, hombre, siempre es bueno tener más personas que puedan apoyar. Y tenemos que seguir trabajando, eso está claro. Hay que seguir trabajando porque muchas mujeres vinieron hace años sin papeles, con visado de turista, se quedaban en situación irregular hasta que conseguían regularizar su situación con muchísimo esfuerzo y con mucho tiempo. Pero claro, ahora con la crisis muchas han vuelto a perder esos papeles que tanto les costó conseguir. Este es otro de los grandes problemas. Es un problema porque requieren un permiso de trabajo para poder oficializar y regularizar su situación, pero no solamente el contrato de trabajo, requieren otras condiciones y por supuesto que en esto también hay que hacer un reconocimiento al gobierno de España, a España en concreto, al pueblo de España por el esfuerzo que está haciendo para liberar de los visados a los peruanos y a los colombianos, que es una manera de abrirse más y del intercambio natural que debe haber entre América Latina y España, porque tenemos una raíz común, porque tenemos una cultura, una lengua, unos ancestros que nos hermanan también, y esta es una facilidad. Pero sin embargo, hay mucha todavía población de trabajadores que han perdido su contrato de trabajo y que han tenido que regresarse por esta falta de regularización de su situación en España. ¿Cuántos inmigrantes, no sé si tenemos cifras, se han acogido al plan de retorno voluntario? No lo sé. No dispongo de cifra. Lo que está claro es que con la crisis muchos inmigrantes están retornando a sus países, más los hombres que las mujeres, por lo que se han vuelto a producir nuevos desmembramientos familiares, nuevas separaciones de nuevo, ¿no? Efectivamente, en algunos casos había agrupamientos familiares aquí donde, por ejemplo, muchos de los hombres, por lo que señalábamos antes, trabajaban en el sector de la construcción. Habiendo quedado el sector de la construcción fuertemente afectado por la crisis y sin empleo, han regresado a sus países y, en cambio, sus parejas se han quedado aquí, algunas de ellas trabajando en el sector doméstico, y eso justamente, de nuevo, ha truncado, por una parte, esos planes que había familiares de poderse quedar a vivir aquí, tener la vida, y por otra parte, pues eso les plantea esa situación, ¿no?, personal de cómo resolverlo y dónde y qué hacer. Estamos llegando al final del programa porque nuestro tiempo se esfuma, pero sí que me gustaría acabar con un par de preguntas. Una es si podemos dibujar lo que ha significado la inmigración para estas mujeres, salir de sus países de origen, emprender una aventura a un país desconocido donde iniciar una vida nueva. ¿Qué ha supuesto para ellas?
Bueno, en muchos casos un desarrollo personal importante, han podido desempeñarse, conocer otra cultura, integrarse, pero en muchos otros casos ha supuesto un desarraigo, ha supuesto un desnucleamiento familiar, una mayor discriminación por la exclusión social porque no se integran fácilmente, pero yo creo que han aportado al desarrollo y al crecimiento de un país. Con su trabajo y su aporte han contribuido, se han mejorado sus capacidades profesionales también y le han dado nuevas oportunidades a sus hijos. Yo creo que hay que ver también la parte positiva de esta migración, lo que ha supuesto tanto para el país receptor como para las personas que han migrado, y yo creo que es un enriquecimiento de parte y parte que es un valor a recoger de la migración. Y la última pregunta para cerrar, ¿cuáles son los retos pendientes para los próximos años? Para mí está claro, yo creo que hay que apostar por la educación y por la generación de talento, tanto sea de español, latinoamericano, de mujeres o de hombres. Hay que apostar por la diversidad. Y yo querría decir una frase sobre la diversidad que creo que es importante, porque el tema de la migración lo que hace es proporcionar diversidad al país al que se llega, y eso es una riqueza. Y hay una frase que a mí me gusta, que es: allí donde se gestiona bien la diversidad, suma ideas, creatividad, lealtad y oportunidades de negocio para toda empresa que quiera ser considerada como moderna y digna de confianza. Esta es una frase de Eva Levy, nuestra presidenta honorífica de Women's CEO, pero yo creo que es subir la cualificación de los puestos de trabajo, y en ese sentido tenemos que hacer trabajo todos, los que llegan y los que recibimos. La migración es algo que va a seguir sucediendo y va a aumentar. Yo creo que hay que entender cómo vamos a gestionar esa migración para que sea de forma equitativa, entender también que frenar esas migraciones no va a suceder de forma natural, porque eso no puede darse, porque seguirá dándose la migración, y lo que tenemos que ver es como sociedades, cómo justamente pues, gestionamos el tema de la migración, asegurando los derechos fundamentales para todas las personas migrantes, y en el fondo asegurando que tenemos que permitir el derecho a migrar y hacerlo en condiciones, y el derecho también a no migrar. Yo creo que es una oportunidad importante también para darle una perspectiva de derecho a la migración, y estos instrumentos como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social garantizan la protección social de los trabajadores migrantes, y es un aporte también del sistema iberoamericano de naciones de la comunidad para que Latinoamérica y la península ibérica se integren cada vez más, y yo creo que este es un aporte concreto que nos puede ayudar a fortalecer la migración y a enriquecernos todos como países. Bueno, pues nuestro tiempo se ha agotado, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido muy interesante este debate sobre la inmigración latinoamericana en España. Gina Magnolia, Judith Carreras, Lina Robles, ha sido un verdadero placer contar con vosotras. Muchísimas gracias.